Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos del Perú y la patria grande, dependiendo de la hora en que nos contactemos. Les saluda su amigo Jorge Gamboa para conversar sobre temas de coyuntura, temas que están latentes en el proceso peruano. El tema que hemos escogido para el día de hoy se titula ¿Es viable la República Independiente del Sur? Y más aún ahora que en la parte sur de nuestro país se está continuando con esta lucha en contra del régimen de Dina Boluarte, en contra de este Congreso ilegítimo, totalmente eh, nefasto, uno de los peores, ¿no? De los peores congresos que hemos tenido en el Perú. Entonces es necesario analizar este tema de si es viable la República Independiente del Sur. Por supuesto, es una posición personal, pero creo que es importante compartir con ustedes. Quiero compartir eh, algunas imágenes para hacer un poco más activo esta disertación. Muy bien, ahí está. ¿Es viable la República Independiente del Sur? Aquí estamos viendo un mapa en donde podemos ver algunas regiones que optaron, ¿no? Plantearon, algunos dirigentes, algunas personalidades de estas regiones plantearon la separación de esta parte del Perú. Y realmente esto es un tema muy preocupante y si nosotros quisiéramos responder a esta interrogante, ¿es viable la República Independiente del Sur? Bueno, categóricamente, personalmente diría que no, no es viable. Antes de entrar de lleno en este tema, quisiera resaltar algunos pasajes de la historia de América. Veamos la primera. Vamos a darnos cuenta viendo este mapa. Bueno, este mapa representa el proceso histórico norteamericano desarrollado en 1860. En esta época, casi 12 estados de Norteamérica deciden separarse de los Estados Unidos, deciden separarse de la Unión porque los estados del norte decidieron abolir la esclavitud. Y bueno, esta parte que está separada ya del mapa eran esclavistas, ¿no? Tenían una economía feudal basada en la producción agrícola y básicamente en el algodón. Entonces, como su economía estaba fundamentada, basada en la esclavitud, definitivamente no estuvieron de acuerdo con los norteños y decidieron separarse. En ese momento asume al poder el presidente, uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien comprende que esta separación, que esta escisión de gran parte de su territorio, ¿no? Casi la tercera parte del territorio, era muy peligroso. Definitivamente significaría un desastre para Estados Unidos y no podían permitir, ¿no? Esta separación de este gran territorio. Entonces deciden enfrentar una guerra a los sureños. Ellos lo llamaban los confederados, ¿no? Y comienza esta famosa guerra de secesión donde los norteños se enfrentan a los confederados, ¿no? En esta guerra que dura más de 5 años, que costó la vida de aproximadamente 600.000, ¿no? 600.000 norteamericanos, donde finalmente el norte derrota al sur, derrota a los confederados y consolidan la unión. Aquí vemos la imagen tenemos al general Robert Lee, que era el general de los confederados, quien se está rindiendo ante Ulysses Grant, el general de los norteños, ¿no? Donde finalmente en la batalla de Appomattox en Virginia, el 29 de marzo de 1965, se rinde pues Lee ante Grant, consolidando una vez más la unión, eh, la estructura sólida de Estados Unidos. Entonces, esta unión fue importante, tan importante que
estos dos personajes, ¿no? Tanto Lincoln como presidente de Estados Unidos y el general Grant logran consolidar la unidad norteamericana. Entonces Lincoln era un visionario, un gran geopolítico. Entonces no podía permitir esta separación. Hay que entender la unidad geográfica, la unidad estratégica de un país es muy importante y no se puede permitir pues la separación de un estado. Es más, siendo un estado enorme, ¿no? Y otro acontecimiento histórico más cercano al nuestro. Seguramente conocen a este personaje, es el mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana. Un personaje muy entrañable para nosotros los peruanos. Primero porque, bueno, él es un boliviano, pero amó mucho al Perú por algunas razones. Una de ellas, su padre, ¿no? ¿No? Algunos historiadores manifiestan que su padre fue ayacuchano, huamanguino. Y además él se educó en el Cusco, ¿no? Él fue educado en el Cusco, en el colegio San Buenaventura, ¿no? Educó sus primeros años. Ya posteriormente regresa a Bolivia y se alista en el ejército imperial, en el ejército español, pues, ¿no? Que dominaba toda esta parte de América. Entonces, este mariscal Andrés de Santa Cruz tuvo una visión geopolítica genial de unir estos dos países, Perú y Bolivia, en una gran confederación. Ya se imagina seguramente la Confederación Perú-Boliviana. Miren, realmente este país, esta unión sería enorme, ¿no? Imagínense el gran tamaño de estos dos países juntos. Aún en el Perú que mantenía ese espacio territorial, ¿no? Por supuesto, ahora ha sido despedazado. Entonces, una vez logrado esta confederación, bueno, no voy a profundizar mucho en la historia de la confederación porque no es el tema. Eh, el asunto es que había puesto en peligro a Chile y Argentina y justamente son ellos los que se oponen a esta confederación y envían pues el famoso ejército restaurador. En un primer momento eh, mm, envían al general Blanco Encalada, quien entra a restaurar, ¿no? O sea, ¿qué significaba restaurar? Separar Perú de Bolivia, porque los chilenos habían visto que era totalmente peligroso. Entonces los peruanos y bolivianos se van a volver potencia, dijeron. Y vamos a ver más adelante. Envían al general Blanco Encalada y uno de los mayores enfrentamientos, ¿no? Esta es la famosa batalla de Paucarpata que los historiadores dicen que no se dio esta batalla porque el general Blanco Encalada había visto que estaba en desventaja ante el ejército confederado. Entonces, más bien pidió un tratado de paz. Entonces firman el Tratado de Paz de Paucarpata, donde Andrés de Santa Cruz pues pone las condiciones y Blanco Encalada solamente le quedaba aceptar estas condiciones y regresa a Chile. Entonces en Chile recibe repudio total, fundamentalmente de un personaje que vamos a ver. Esta vez Chile era gobernado por el general Joaquín Prieto, pero que tenía un ministro de Relaciones Exteriores y a la vez era ministro de Guerra, un gran geopolítico chileno conocido, a ver, seguramente ustedes lo conocen también, este es el gran geopolítico Diego Portales. Diego Portales, y él tiene la famosa doctrina Portales. Dice, ahí está, lo están leyendo ustedes. Chile debe dominar para siempre el Pacífico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos no podían permitir, no podían darse el lujo de permitir que Perú y Bolivia se unan, y los argentinos igual. Entonces, cuando Blanco Encalada había firmado el Tratado de Paz de Paucarpata,
Diego Portales da un grito al cielo en el Congreso y dice, fusilen a ese hijo de, ¿no? de Chile. Pidió que lo fusilen. Entonces regresa Diego Blanco Encalada a Chile y no aceptan ese tratado, desconocen por completo el tratado y envían, ¿no? otra legión, no, el segundo ejército restaurador comandado por Manuel Bulnes, en donde ellos sí logran destruir, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Diego Portales. Veamos lo que dice Diego Portales. A ver, vean, dice. Por ello, la Confederación Peruano-Boliviana no puede ser tolerada por Chile. Escuchen, estas son palabras textuales, ¿no? de Diego Portales. Por ello, la Confederación Peruano-Boliviana no puede ser tolerada por Chile. Ello equivaldría al suicidio de nuestra nación. Destruir la Confederación, desaparecerla para siempre jamás del escenario de América. Esto facilitará el acceso de Chile a los inexplorados recursos naturales peruanos y bolivianos. De esta manera se logrará la segunda independencia de Chile. Así iniciamos la ruptura de la subordinación comercial de nuestra nación respecto del Perú. Resulta pues que en esta época Andrés de Santa Cruz, un gran visionario, ya había en la parte sureña entre Perú y Bolivia había creado unos puertos libres, pues, ¿no? O sea, zonas como ahora lo llamaríamos zonas francas, donde dejó de cobrar impuestos a los barcos que desembarcarían acá en estos puertos, y eso prácticamente había destruido al puerto de Valparaíso económicamente. Entonces era una necesidad de supervivencia de los chilenos destruir, ¿no? la Confederación, y que finalmente el 20 de enero de 1839, con la ayuda de generales peruanos, ¿no? como Gamarra y Castilla, Manuel Bulnes logra destruir la Confederación Peruano-Boliviana. Vean, y esto es lo que tenemos que entender, queridos hermanos sureños, o sea, la orientación geopolítica. Si nosotros tenemos algo de conocimiento de geopolítica, no puede ser separar un país. La orientación fundamental tiene que ser mantener la solidez de un territorio, de un territorio, si se quiere llamar, de una nación. Eso es lo más importante. El Perú ha perdido demasiado territorio. Veamos. A ver, esta es la otra propuesta de la República Independiente del Sur. Imagínense que el Perú se desmembre, ¿no? Casi la tercera parte del mapa actual. Vean todo lo que ha perdido el Perú, queridos hermanos. Ahí está, con fecha y todo. Hemos perdido prácticamente casi la mitad de nuestro territorio ante Chile, ¿no? Ante Bolivia, ante Brasil, ¿no? Vean, esta parte, ante Colombia, hasta ante Ecuador. Y el último pedazo que hemos perdido es en el gobierno de Fujimori, en la cordillera del Cóndor. Prácticamente se regaló el territorio a Ecuador. Entonces, imaginen que hubiéramos mantenido algo de esta extensión geográfica peruana. Sería otra nuestra realidad, pero desafortunadamente, en 200 años de república, estos miserables gobernantes criollos no les importó pues el país y prefirieron regalar o vender en algunos casos en tratados tan ignominiosos, tan vergonzantes para nuestra historia y para nuestra cultura. Realmente, entonces, esta es la desmembración del territorio peruano, no es obra de los quechuas, aymaras o amazónicos, ¿no? o la gente del pueblo, sino de los gobernantes criollos, de los descendientes de Pizarro y Almagro, de Valverde. Estos desgraciados permitieron la desmembración de nuestro país. Vean todo, aquí podemos ver. Y a pesar de todo esto, queridos hermanos, el Perú es un gran territorio. Hay una página que se publicó
en el Facebook, felizmente, ¿no? Hay un patriota, bueno, desconozco quién es el señor, pero se hace llamar, veamos el mapa. El Perú, más o menos en este momento, tiene la dimensión de 10 países europeos. Esto se publicó en la página Los Divagues del Ruy. Pertenece al señor Ruy Pinto Chamfort, ¿no? No sé cómo se pronunciará eso. Vean el tamaño actual del Perú. O sea, 10 países juntos: Escocia, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Gales, Italia. Miren la dimensión. O sea, el Perú en este momento, así desmembrado, despedazado ya, tiene la dimensión de 10 países europeos. ¿Pueden creerlo? Entonces, lo que queda ahora, queridos compatriotas, nosotros que realmente amamos, a quienes realmente nos duele el Perú, tenemos que luchar por mantener la unidad estratégica, ¿no? La unidad territorial. Es importante, nosotros debemos luchar por mantener esta unidad. No podemos darnos ese lujo de separar al Perú, de desmembrar al Perú. Sé que las razones son justificadas. El abandono por parte del gobierno central del resto de las regiones del Perú, privilegiando algunas regiones del norte. Pero en esto también tenemos nosotros parte de culpa, pues. Nunca nos hemos preparado para gobernar. Siempre hemos estado esperando que nos gobiernen. Eso es lo malo. La última prueba lo tuvimos hace unos cuantos meses. No, la historia le dio la gran oportunidad al pueblo de gobernar y desafortunadamente les quedó grande el cargo y no pudieron, no supieron qué hacer hasta que el pobre Pedro Castillo, arrinconado por esta derecha tan brutal, esta derecha vendepatria, tuvo que suicidarse políticamente. Él se dio cuenta de que ya tanto los de izquierda y de derecha eran enemigos, entonces no le quedó otra que suicidarse. Es un suicidio político lo que hizo Pedro Castillo, porque ya no podía más, no podía más. Entonces, señores, debemos luchar por la unidad, ¿no? Histórica de lo que queda de nuestro país. Debemos seguir el ejemplo de Andrés de Santa Cruz. Debemos seguir el ejemplo del general Juan Velasco Alvarado, que tuvo muchos errores, pero tuvo la grandiosa y genial y valiente idea de recuperar Arica y Tarapacá. Y justo cuando estuvo a punto de invadir Chile, este felón, este traidor de Morales Bermúdez le hizo el golpe de Estado por órdenes de los carapálidas. Ya saben quiénes son los carapálidas, pues, ¿no? Porque los carapálidas estaban asociados con los chilenos. Estuvimos a punto de recuperar, entonces Velasco decía, nosotros vamos a invadir Chile y vamos a cenar en Santiago. Su objetivo era entrar a Santiago. Estábamos recontraarmados, pero desgraciadamente, ¿no? Una vez más la desgracia le persigue al Perú. Queridos hermanos, luchemos, ¿no? Vamos a ver una imagen, por ejemplo, esta imagen, la República Independiente de Arequipa. Siempre, los hermanos de Arequipa siempre se han sentido otro país. Muy mal, hermanos, muy mal. Y la verdad que si yo me preguntara, ¿a quién le convendría fundamentalmente la separación del Perú? ¿A quién le convendría? ¿Quiénes saldrían ganando realmente? ¿Saben qué? Yo voy a hacer un ensayo, ¿no? de quiénes serían los más favorecidos. Chile, en primer lugar. Seguramente si se separa, ¿no? Si hay una declaración de independencia, Chile reconoce en el acto. Después reconoce a Estados Unidos, la OEA. Seguramente hasta los ecuatorianos lo reconocen de inmediato y sería la desgracia para el Perú. Queridos hermanos, empecemos a cambiar de actitud. Vean, cuestionamos mucho la corrupción del gobierno central.
el abandono del gobierno central al resto del país, al interior del país. ¿No? Fundamentalmente el cuestionamiento es la corrupción, ¿no? Pero si nosotros miramos qué ha pasado en nuestras regiones, es lo mismo, pues. A ver, queridos hermanos de Arequipa, por ejemplo, ¿a quiénes hemos elegido históricamente como gobernadores regionales? ¿No han elegido ustedes a una sarta de delincuentes como los hermanos Cáceres? Y el último, ese Cáceres Yica, otro delincuente. En Moquegua, el Lagarto, el genocida Lagarto, otro delincuente. Y en el Cusco yo les podría nombrar a una secuencia de gobernadores que también son altamente corrompidos. No, no, y en Puno, así, una secuencia de gobernantes ladrones. Entonces, hay que transformar primero nuestra región. Empecemos a elegir buenos gobernantes. Y si nosotros queremos enviar representantes al Congreso, hay que mandar pues buenos representantes. A ver, ¿qué ha pasado, querido hermano puneño, con el congresista Sass? No recuerdo el nombre, ese congresista Sass que le había filmado a un desgraciado, un miserable corrupto. Vergüenza para los puneños. Y así, un montón de la parte sur de mi pueblo también. Hemos enviado al Congreso gente indecente, traidora, vendipatria, lobista. Entonces, comencemos a reflexionar sobre esto y enviemos a la mejor gente, a los mejores cuadros, a los fieles, a los que realmente aman a nuestro país, al Congreso, que luchen realmente por nuestros intereses. Hay que consensuar. Y así vamos a consolidar nuestro país. No pensemos en separar. Hay que estar preparados para gobernar, pues. Los ingenieros agrónomos para asumir la cartera de agricultura. Los abogados para asumir la cartera de justicia. Hay que prepararnos para ser embajadores, para ser cancilleres. Solamente los blanquiñosos, esos que tienen apellidos extranjeros, tienen que asumir la Cancillería del Perú. Esa es una falta de autoestima de nosotros mismos. Por el hecho de que un blanquiñoso habla 2 o 3 idiomas, necesariamente tiene que asumir, o sea, un andino, un aymara, un quechua, un amazónico, no puede aprender 3 o 4 idiomas. Esos simples señores allá en el Cusco, los guías turísticos, sus niños, esos jóvenes, hablan 4 o 5 idiomas sin ningún problema. Lo que les faltaría sería prepararse en el derecho internacional, nada más, y asumir como cancilleres. Empecemos a vernos a nosotros mismos. Hagamos una autocrítica, por supuesto, ¿no? Hay que continuar en todas las formas de lucha. La lucha política, que es lo más importante, y tener y empezar a prepararnos. El Perú no necesita, pues, tirapiedras o incendiarios. No, no, señores. Ya, una vez que lleguemos al poder, ¿qué hacemos si no tenemos preparación y conocimiento? Imagínense, ¿eh? ¿Quién conduce el BCR? Un bachiller. En Cusco, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, no hay un economista que sea doctor, un PhD. Por supuesto que los hay, pero no queremos comprometernos. Ese es el problema, no queremos asumir. Comencemos a asumir estos grandes retos, queridos hermanos. Consolidemos el territorio peruano en un estado unitario. Más bien pensemos en lo que ya algunos intelectuales ya desde hace décadas están planteando, hacer un bloque económico incaico que uniría a 3 países, Ecuador, Perú y Bolivia. Un bloque económico fuerte porque tenemos raíces históricas que nos unen, que nos ligan. Somos quechuas, somos aymaras, tenemos una riquísima tradición. Hemos sido la cultura, la civilización, una de las más grandes civilizaciones de la historia de la humanidad. Entonces, podemos ser potencia con nuestra gente, con nuestros intelectuales del pueblo, los intelectuales quechuas, aymaras, amazónicos, los chancas, los collas. Tenemos una población tan rica, tan variada. Aprovechemos esas potencialidades, hermanos. Más bien, dejemos de pensar en separar el Perú.
esta es la reflexión que yo quería hacer y espero, bueno, que compartan en los comentarios también su parecer. Yo no tengo la verdad ni la última palabra. Esto será de un debate permanente. Y es necesario debatir, queridos hermanos. Es necesario discutir, confrontar ideas. Debe haber esa dialéctica para llegar a la verdad de las cosas. Queridos hermanos del Perú y la Patria Grande, muchísimas gracias y será hasta otro encuentro.